En las sombras de los densos jungles y en las cimas de las montañas inaccesibles de América se ocultan misteriosos edificios, de los cuales la ciencia oficial prefiere hablar en susurros. 15 estructuras místicas, 15 enigmas sin resolver de la antigüedad. Grandiosas pirámides, perdidas en el verde cautiverio de los bosques tropicales, guardan el silencio de los siglos. Y ni siquiera los arqueólogos más experimentados pueden decir con certeza para qué fueron construidas. Una red de túneles subterráneos, de los cuales solo los representantes elegidos de las tribus locales conocían la existencia, se adentra en las profundidades de la tierra, como si estuviera abriendo un camino hacia otras dimensiones de la existencia. Y las gigantescas cabezas de piedra de los olmecas, parece que cayeron del cielo, tan extrañas son sus características y tan perfecta es la técnica de su ejecución. ¿Cómo explicar las asombrosas coincidencias en las soluciones arquitectónicas de las civilizaciones, separadas por miles de kilómetros de impenetrables junglas y cadenas montañosas? ¿Qué conocimientos permitieron a los antiguos constructores levantar estructuras que no se han visto afectadas por el paso de los milenios? Delante de ustedes no hay invenciones ni fantasías, son objetos reales, reconocidos por la ciencia, pero hasta ahora no han encontrado una explicación racional en los libros de historia. Únanse a nuestro viaje por los lugares más enigmáticos de América, donde cada piedra guarda un misterio y cada misterio puede cambiar nuestra visión del pasado. Pero esto solo es el comienzo de nuestro viaje al mundo de lo inexplicable. Estas estructuras enigmáticas parecen susurrarnos desde las profundidades de los siglos, invitándonos a traspasar el velo del misterio que envuelve a las antiguas civilizaciones de América. En la vasta llanura del desierto peruano de Nazca se extiende una de las creaciones más enigmáticas de la humanidad: los geoglifos gigantescos, que se extienden por decenas de kilómetros sobre la superficie desértica. Estas colosales imágenes de animales, aves y figuras geométricas permanecen invisibles para el ojo humano si se las observa desde tierra, pero revelan su asombrosa integridad y precisión solo desde la altura del vuelo de un pájaro. ¿Cómo pudo una antigua civilización, sin la capacidad de volar, crear tales representaciones ideales que solo pueden verse desde el cielo? Esta pregunta ha atormentado a los investigadores durante más de 70 años. Algunas líneas de Nazca se extienden por muchos kilómetros sin desviarse del camino recto ni siquiera unos pocos centímetros, cruzando colinas y valles con una precisión matemática que parece imposible para instrumentos primitivos. Las leyendas locales hablan de un tiempo en que los dioses descendían del cielo para comunicarse con los hombres, y estas gigantescas pinturas podrían haber servido como extraños puntos de aterrizaje para los visitantes divinos. Los arqueólogos proponen explicaciones más prácticas. Es posible que estas líneas formaran parte de un complejo irrigación complejo o sirvieran para observaciones astronómicas, ayudando a los antiguos sacerdotes a predecir las estaciones de lluvias y sequías. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica por qué los creadores eligieron representaciones que solo pueden verse desde el cielo. María Reiche, una investigadora alemana que dedicó 50 años de su vida al estudio de las líneas de Nazca, afirmaba hasta el último día que estos geóglifos eran parte de un gigantesco calendario astronómico, pero muchos de sus colegas no comparten esta opinión. Especialmente enigmático es el dibujo conocido como el astronauta, una extraña figura humanoide con una cabeza desproporcionadamente grande, que parece saludar con la mano a quien la observa desde el cielo. En el suelo pedregoso del desierto de Nazca,
Las líneas han resistido gracias a un clima único de la región. El viento sopla la capa superior de tierra roja, revelando el suelo blanco debajo, y las raras lluvias no tienen tiempo de erosionar estas antiguas creaciones. Pero lo más asombroso es que los creadores de estas líneas, aparentemente, nunca vieron sus propias creaciones en su totalidad. ¿Qué fuerza los movía? ¿Qué conocimiento les permitió realizar su diseño con tal precisión? Y lo más importante, ¿para quién estaban destinadas estas señales, sino para el observador desde el cielo? Los investigadores continúan descubriendo nuevas líneas y representaciones gracias a las tecnologías modernas de reconocimiento remoto, pero cada nuevo descubrimiento solo profundiza el misterio que rodea a estos antiguos geoglifos. Es posible que nunca conozcamos el verdadero propósito de las líneas de Nazca, pero continúan atrayéndonos con su enigmática belleza y precisión inalcanzable, recordándonos que las antiguas civilizaciones poseían conocimientos y tecnologías que apenas comenzamos a comprender hoy en día. Pero las líneas de Nazca son solo una de las muchas misteriosas que guarda la antigua tierra de América. Ahora nos trasladamos al norte del continente, donde, entre los densos bosques de Nueva Inglaterra, se oculta otra enigmática misterio del pasado, el llamado Stonehenge americano. En los tranquilos montes del estado de Nuevo Hampshire, lejos del bullicio de las ciudades y las rutas turísticas, se alza una extraña estructura de grandes bloques de piedra, dispuestos en un orden astronómico preciso. Los fríos monolitos de granito, cubiertos de musgo y líquenes, guardan el silencio de los siglos, pero su disposición habla de profundos conocimientos de sus creadores. ¿Quién y cuándo erigió estos misteriosos megalitos en la tierra americana? Algunos arqueólogos afirman que este complejo pétreo fue creado por antiguos navegantes celtas que cruzaron el Atlántico mucho antes de Colón, mientras que otros lo atribuyen a los primeros colonos europeos del siglo XVII. Sin embargo, la datación por carbono de los materiales orgánicos encontrados bajo algunas piedras indica una antigüedad de varios miles de años, mucho antes de la llegada de los europeos a estas costas. El elemento central del complejo, la piedra sacrificial con surcos tallados, según algunos investigadores, se utilizaba para recolectar sangre en rituales de sacrificio. En el suelo húmedo alrededor de esta piedra aún se encuentran extraños artefactos, piedras talladas con símbolos incomprensibles, fragmentos de cerámica de origen desconocido, herramientas de metal cuya fórmula metalúrgica no coincide con las conocidas tecnologías antiguas de la región. Lo más asombroso del Stonehenge americano es su precisión astronómica. Durante los solsticios y equinoccios, los rayos del sol pasan a través de aberturas especiales en las piedras, iluminando puntos específicos del complejo con una precisión asombrosa. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores alcanzar tal precisión matemática y astronómica sin los instrumentos modernos? El vecino John Harrison, cuya familia ha poseído esta tierra durante 4 generaciones, cuenta sobre extraños efectos acústicos que ocurren entre las piedras en noches sin viento. Un suave zumbido, como si las piedras gigantes conversaran entre sí en un lenguaje olvidado. Cuando te encuentras en el centro del círculo en luna llena, susurra, parece que las piedras vibran, transmitiendo algún mensaje antiguo que ya no podemos entender. Los lingüistas que han estudiado las extrañas inscripciones en algunas piedras sugieren que esto podría ser una antigua forma de Oham, utilizada por los druidas celtas, pero no hay suficientes pruebas para confirmar esta teoría. Otros expertos creen que estos signos podrían estar relacionados con navegantes fenicios o incluso con una civilización misteriosa que no dejó otros rastros de su existencia. El frío granito guarda sus secretos,
y el viento fresco que sopla entre los megalitos se lleva consigo el susurro de los siglos, sin darnos una respuesta definitiva. Es posible que la clave para desentrañar este misterio se encuentre en la conexión del Stonehenge americano con otros megalitos del continente. Los extraños círculos de piedra de Wyoming, los enigmáticos kurganes de Ohio y las misteriosas ruinas en las montañas de Nuevo México. Todos estos monumentos parecen formar una invisible red que cubre el continente, una red cuyo propósito sigue siendo un misterio para nosotros, cubierto por el velo del tiempo. Pero si nos apartamos de las teorías tradicionales y miramos estos antiguos bloques de piedra con una nueva perspectiva, es posible que veamos no solo un calendario astronómico, sino un mapa del cielo estrellado que apunta a algún punto lejano en el cosmos, quizás el lugar del que, según las antiguas leyendas de muchos pueblos, vinieron aquellos que trajeron conocimientos y tecnologías a los seres humanos. Pero esto es solo una de las muchas hipótesis, y la verdad sobre los creadores del Stonehenge americano sigue escapándose de nosotros, como la niebla matutina que envuelve estos antiguos bloques de piedra al amanecer. Ahora, demos un paso hacia los cálidos jungles, donde entre la selva siempre verde se oculta, posiblemente, la mayor de las enigmas de la antigua América. Ahora, permitámonos transportarnos de las sombras de los bosques de Nueva Inglaterra a las colinas ondulantes de Ohio, donde entre los campos verdes y los valles tranquilos se extiende uno de los más enigmáticos monumentos de América del Norte, el Grand Serpent Mound. Imaginaos una gigantesca colina de tierra cuidadosamente modelada en forma de serpiente enroscada, que se extiende por más de 400 metros a lo largo de la cima del cerro. Su presencia silenciosa se siente incluso ahora, después de miles de años de su creación, cuando te encuentras en la plataforma de observación y contemplas estas suaves curvas de tierra, tan similares al cuerpo de un enorme reptil. En días claros, cuando la luz solar resbala por las pendientes herbosas del montículo, se crea una sensación casi mística de que la antigua serpiente de tierra se mueve lentamente, respirando el calor de los siglos. Lo más asombroso de este monumental monumento es su orientación astronómica. La cabeza de la serpiente, abierta en forma de óvalo, parece estar lista para tragar un huevo, o, posiblemente, el sol, con una precisión asombrosa, apunta a la posición del solsticio de verano. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin los instrumentos modernos, calcular con tal precisión esta compleja dependencia astronómica? El profesor William Roth, quien ha dedicado más de 20 años al estudio del Serpent Mound, afirma: no es simplemente una colina de tierra, es el complejo instrumento astronómico más avanzado que permitió a los antiguos habitantes de estas tierras determinar con precisión el inicio de los ciclos estacionales más importantes. El análisis de carbono de muestras de suelo de las capas profundas del montículo indica su edad, aproximadamente 3.000 años. Esto significa que el monumental ser de tierra ha observado el cambio de estaciones mucho antes de que los romanos fundaran su ciudad eterna, mucho antes del auge de la clásica Grecia. ¿Quién creó este asombroso monumento? Los arqueólogos relacionan el Serpent Mound con representantes de la llamada cultura Adena, una enigmática civilización que prosperó en el valle del río Ohio desde el primer milenio antes de nuestra era. Pero, ¿qué llevó a estos antiguos habitantes a invertir tales esfuerzos colosales en la creación de una imagen de tierra de una serpiente? Algunos investigadores creen que el montículo no solo servía como observatorio astronómico, sino también como centro de un complejo ritual complejo. La doctora Elizabeth Morgan,
especialista en las antiguas culturas del norte de América, plantea una hipótesis intrigante. En la mitología de muchos pueblos, la serpiente simboliza la conexión entre el mundo terrenal y el subterráneo, entre la vida y la muerte. Es posible que esta gigantesca serpiente de tierra sirva como un portal peculiar a través del cual los chamanes de las antiguas tribus realizaban sus viajes místicos a otros mundos. La peculiaridad del Serpent Mound se ve aumentada por los hallazgos realizados en sus alrededores. Extraños artefactos de piedra pulida con grabados de estrellas y constelaciones, fragmentos de máscaras rituales con características que no son típicas de las conocidas culturas indígenas de la región, objetos metálicos de composición química que aún desconciertan a los especialistas. Lo que es aún más asombroso es que imágenes similares de serpientes se pueden encontrar en diferentes rincones del planeta, desde los cerros británicos hasta las pampas peruanas. ¿Es esto una simple coincidencia o un testimonio de antiguas conexiones entre continentes de las que ni siquiera sospechamos? Para los habitantes nativos de América, el Serpent Mound sigue siendo un lugar sagrado. Un chamán del pueblo Shawnee, whose ancestors lived on these lands for centuries, susurra: "Nuestros ancianos dicen que en noches especiales, cuando la luna llena ilumina las curvas del gran serpiente, se puede escuchar su respiración y sentir cómo la tierra bajo tus pies vibra al ritmo de esa respiración". Muchos visitantes de este lugar reportan extrañas sensaciones, un inexplicable sentimiento de reverencia, cambios repentinos de temperatura que no se pueden explicar por condiciones meteorológicas, fenómenos sonoros inusuales que aparecen en días sin viento. ¿Son estos fenómenos jugadas de la imaginación, inspiradas por la majestuosidad del antiguo monumento, o el Serpent Mound realmente posee alguna propiedad energética especial que la ciencia moderna aún no puede explicar? Es posible que nunca lleguemos a conocer toda la verdad sobre los creadores del gran serpiente, sus creencias y conocimientos, sus objetivos al construir este monumental monumento. Pero cuando te encuentras en la cima del cerro, mirando estas antiguas curvas de tierra, no puedes evitar sentir la conexión entre los tiempos, como si una mano invisible extendiera un mensaje a través de los siglos, cuyo significado apenas comenzamos a entender. ¿Y quién sabe qué otros misterios guarda esta antigua tierra? ¿Qué enigmas del pasado están ocultos bajo las capas de suelo y tiempo, esperando su momento para revelarse ante los asombrados ojos de los futuros investigadores? Dejemos ahora las tierras misteriosas de América del Norte y transportémonos a lo alto de los Andes, a ese lugar donde el aire de montaña, delgado y enrarecido, está impregnado de secretos de una antigua civilización, cuyas huellas de piedra aún hoy nos desafían a entender la historia. Imaginen, a una altura de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la respiración se vuelve pesada y el cielo parece increíblemente cercano, se extiende la antigua ciudad de Tiwanaku, un silencioso testigo de épocas pasadas. Cuando por primera vez te encuentras entre estos monumentalistas edificios, sientes una extraña sensación de desorientación, como si hubieras llegado a un lugar que existe simultáneamente en nuestro mundo y más allá de sus límites. Las grandes puertas de piedra, conocidas como las Puertas del Sol, parecen invitarnos a pasar no solo a otro espacio, sino a otra dimensión del tiempo. Esculpidas en un solo bloque de andesita y pesando 10 toneladas, estas puertas están adornadas con símbolos y figuras misteriosas, entre las cuales el lugar central lo ocupa lo que se llama el dios Llorón, una divinidad con rayos saliendo de su cabeza y sosteniendo objetos que recuerdan a cetros o bastones de poder. ¿Qué intentaban decirnos los antiguos maestros con estas imágenes? ¿Qué mensaje cifrado dejaron en la piedra
para las generaciones futuras. El profesor Arturo Menéndez, quien ha dedicado 30 años de su vida al estudio de Tiwanaku, dice con evidente emoción: «Cada vez que toco estas piedras, siento que estoy tocando algo que está más allá de nuestra comprensión de la historia». Y efectivamente, Tiwanaku está lleno de anomalías que no encajan en el paradigma arqueológico tradicional. Tomemos, por ejemplo, los famosos megalitos de esta antigua ciudad. Algunos de ellos alcanzan un peso de 100 toneladas y están tallados con una precisión increíble, de modo que ni siquiera una hoja de cuchillo puede pasar entre los bloques unidos. En las canteras, situadas a decenas de kilómetros de la ciudad, los arqueólogos encontraron bloques parcialmente tallados, como si los antiguos constructores los hubieran dejado repentinamente. ¿Cómo transportaron estos colosales bloques de piedra por el terreno montañoso en una época en la que, según la historia oficial, no existían ni ruedas ni animales de tiro en esta región? La datación de este complejo misterioso también resulta enigmática. La arqueología oficial sitúa el apogeo de Tiwanaku en el período entre el V y el X siglo de nuestra era. Sin embargo, los estudios geológicos indican una edad mucho mayor. El doctor Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, que ha estudiado la erosión de las estructuras de piedra, propone una hipótesis impactante. El carácter de la erosión de algunos edificios de Tiwanaku sugiere que podrían haber sido construidos hace 12.000 años o incluso antes, en un período en el que, según el modelo histórico aceptado, no podría haber existido una civilización desarrollada en esta región. Si esto es así, entonces ante nosotros se presenta una posibilidad asombrosa. Tiwanaku podría haber sido contemporáneo del último período glacial. Las leyendas locales aymaras añaden aún más misterio a este enigma. En sus antiguos mitos, Tiwanaku se llama Taipicala, el centro del mundo, y se dice que la ciudad fue creada en tiempos remotos por seres que descendieron del cielo. Estos seres, a los que los aymaras llaman Viracocha, supuestamente tenían la capacidad de hacer que las piedras volaran como hojas en el viento y transmitieron a los humanos conocimientos de astronomía, agricultura y medicina. El anciano chamán Juan Mamani, whose ancestors have preserved these legends for centuries, cuenta: «Nuestros ancianos dicen que cuando Viracocha terminó la construcción de Taipicala, se dirigieron de nuevo hacia las estrellas, pero prometieron volver algún día. Es asombroso, pero las investigaciones modernas muestran que Tiwanaku no fue simplemente una ciudad, sino un complejo astronómico extremadamente complejo. La disposición de sus principales estructuras coincide exactamente con ciertas configuraciones estelares y la orientación de las puertas del Sol permite observar con precisión los ciclos solares y lunares. El templo subterráneo, donde se encontraron extrañas cabezas de piedra incrustadas en las paredes, es especialmente interesante. Sus expresivos rostros, con ojos anchos y extraños tocados, representan diferentes tipos humanos, desde evidentemente europoides hasta africanos y asiáticos. ¿Cómo pudieron los constructores de Tiwanaku, supuestamente aislados en las alturas de los Andes, conocer la existencia de tan diversas razas? ¿O es esto otro testimonio de contactos globales en la profunda antigüedad, de los cuales apenas sabemos nada? Tal vez la parte más intrigante del complejo sea el llamado calendario del Sol, una gran losa de piedra con símbolos misteriosos que, según algunos investigadores, representan el más antiguo calendario conocido, que refleja no solo los ciclos anuales, sino también períodos cósmicos más amplios, incluyendo la precesión del eje terrestre, cuyo ciclo completo dura aproximadamente 26.000 años. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores poseer conocimientos astronómicos tan complejos?
¿Para qué necesitaban rastrear tales ciclos temporales colosales? Tal vez intentaban predecir algún importante evento cósmico o se preparaban para él. De pie entre estas antiguas piedras, sintiendo su frío contacto y escuchando el eco de la montaña, no puedes evitar hacerte preguntas. ¿Qué más nos ocultan estos silenciosos testigos del pasado? ¿Qué secretos se llevaron consigo sus creadores? ¿No es Tiwanaku la clave para entender nuestra larga historia, una historia que podría ser mucho más antigua, más compleja y más misteriosa de lo que estamos acostumbrados a pensar? A medida que el sol se oculta tras los majestuosos picos andinos, proyectando largas sombras sobre las ruinas de piedra, parece que el propio aire alrededor de Tiwanaku se llena de susurros de siglos, como si la antigua ciudad intentara contarnos su historia, pero aún no hemos aprendido a escucharla. Sacsayhuamán, un misterio de los Andes peruanos. Al pasar de la enigmática Tiwanaku, nos encontramos en otro rincón mágico de Perú, Sacsayhuamán, donde las ciclópeas murallas de bloques de granito, pesando hasta 200 toneladas, parecen flotar sobre nosotros, dejando solo preguntas sobre sus creadores. Estas impresionantes estructuras, talladas en un solo bloque de piedra, fueron ajustadas con una precisión asombrosa, de manera que entre ellas no se puede pasar ni siquiera un papel muy fino. ¿Cómo pudo ocurrir esto en tiempos antiguos, cuando parecía que no había ninguna tecnología para trabajar con bloques tan masivos? Este misterio sigue intrigando a investigadores y arqueólogos, ya que las tecnologías modernas no son capaces de replicar este tipo de maestría, por mucho que lo intenten. ¿Quién pudo crear tales maravillas? La arqueología tradicional afirma que Sacsayhuamán fue construido por los incas en el siglo XV, pero muchos científicos cuestionan esta versión. ¿Por qué? Porque en algunos bloques utilizados en la construcción se han encontrado rastros que indican que son de épocas mucho más antiguas. ¿Y si este complejo fue construido incluso antes de los incas? Y posiblemente por una civilización aún más antigua de la que apenas sabemos? ¿O podría ser obra de extraterrestres que dejaron sus huellas en nuestro planeta? Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación, cuentan que los dioses descendieron del cielo y trajeron conocimientos que les permitieron construir tales estructuras grandiosas. Imaginen, ¿cómo pudieron los constructores de Sacsayhuamán mover estos colosales bloques por las pendientes montañosas utilizando solo herramientas primitivas? No tiene lógica. Y sin embargo, estas murallas están aquí, inmóviles y silenciosas, como si guardaran secretos que esperan ser revelados. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros, dotados de tales habilidades, conocer tales principios de arquitectura e ingeniería? Or perhaps received these knowledge from more advanced beings who shared them. Uno de los aspectos más enigmáticos de Sacsayhuamán es que muchos bloques tienen una forma tal que se ajustan perfectamente entre sí, como si fueran piezas de un rompecabezas. Ninguno de ellos requiere solución para mantenerse unido, lo que aún más refuerza la sensación de que aquí ocurrió algo sobrenatural. ¿Cómo se colocaron estos bloques? Las preguntas se multiplican y las respuestas se escapan. Algunos investigadores, como el doctor Jorge Martínez, proponen la teoría de que los antiguos constructores utilizaron tecnologías vibratorias que les permitían manipular la gravedad de las piedras, facilitando su movimiento. Pero ¿cómo podría haber sido esto en la práctica? Mientras intentamos desentrañar este misterio, las mismas murallas de Sacsayhuamán se convierten en guardianes de antiguos secretos. Los rayos solares vespertinos, penetrando a través de las nubes, crean sombras impresionantes en estas monumental estructuras, haciéndonos reflexionar.
¿qué más está oculto más allá de nuestro entendimiento? ¿Cuáles son las verdaderas raíces de esta civilización y qué podían saber sobre el mundo que se nos escapó? Las respuestas a estas preguntas, posiblemente, se encuentran entre las estrellas, en el misterioso cosmos que apenas comenzamos a entender. Sacsayhuamán, al igual que Tiwanaku, sigue siendo un misterio que nos desafía. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente ocurrió en tiempos antiguos. ¿Cuántos más secretos están ocultos en las entrañas de la Tierra, esperando su momento para ser desentrañados? ¿Pirámides encontradas en Egipto? Sumergiéndonos en la atmósfera de misterios, permitámonos transportarnos a Guatemala, donde, entre densos bosques y sonidos salvajes de la naturaleza, se ocultan las pirámides de Tikal, testimonios de una antigua civilización maya. Esta ciudad majestuosa, que alguna vez prosperó, posee su propia y única misteriosidad. Aquí, lejos de las ideas habituales sobre pirámides, nos encontramos con asombrosas construcciones arquitectónicas que fueron utilizadas no solo como templos para rendir culto a los dioses, sino también como lugares para rituales de sacrificios. ¿Cómo es posible que estos monumentales edificios, adornados con símbolos sagrados, hayan permanecido en segundo plano en comparación con sus compañeros egipcios? ¿Por qué, precisamente aquí, en el corazón de los trópicos, los mayas eligieron construir sus pirámides? Es posible que esto se deba a que ocupaban un lugar importante en su cultura, sirviendo no solo a fines religiosos, sino también reflejando profundos conocimientos sobre astronomía y acústica. Una de las pirámides más conocidas de Tikal, la pirámide Khimri, es famosa por sus únicas propiedades acústicas. Si te paras frente a ella y aplaudes, la onda sonora se refleja de tal manera que crea un efecto que recuerda el chillido de un ave sagrada, el quetzal. ¿Cómo es posible? ¿Podrían los antiguos arquitectos haber utilizado sus conocimientos sobre sonidos y acústica para crear un efecto similar? ¿O es esto una coincidencia que solo puede asombrar a nosotros, los investigadores modernos? Las pirámides de Tikal, con sus grandes bloques de piedra que se elevan sobre las copas de los árboles, crean la sensación de que nos encontramos en el mismo corazón del mundo antiguo. Cada paso por este lugar sagrado está envuelto en una atmósfera de misterio. ¿Cómo es posible que una civilización tan desarrollada haya desaparecido? La versión oficial afirma que los mayas se enfrentaron a catástrofes ecológicas e internas, pero algunos investigadores, como el Dr. Laura Delgado, sugieren que hay muchos más factores de los que no estamos al tanto. Es posible que poseyeran conocimientos que se nos escaparon, o que tuvieran contactos con otras civilizaciones de las que la historia solo ha dejado vagas referencias. Al igual que con Sacsayhuamán, aquí surgen muchas preguntas. ¿Qué les ocurrió a estas personas? ¿Cómo interactuaron con la naturaleza y entre sí? ¿Qué podemos aprender de su experiencia para no repetir sus errores? Pero esto no es la única misterio de Tikal. Las pirámides están en estado de constante investigación, y cada nuevo hallazgo plantea aún más preguntas. Por ejemplo, los arqueólogos han descubierto restos de rituales de sacrificios que indican que los mayas utilizaron sus pirámides no solo para el culto, sino también para realizar complejos rituales relacionados con su visión del mundo. ¿Qué secretos ocultan estos rituales? ¿Qué podían saber sobre la vida y la muerte que se nos escapa? Los sonidos enigmáticos que emiten las pirámides penetran en las profundidades de nuestra conciencia, despertando en nosotros el deseo de desentrañar sus misterios. Cada susurro del bosque, cada eco en las cavernas, nos recuerda que en la tierra hay lugares que guardan más secretos de los que podemos imaginar. ¿Cuántos más secretos están ocultos en las entrañas de antiguas ciudades como Tikal,
esperando ser descubiertos. Las pirámides mayas, al igual que muchos otros monumentos, permanecen como un misterio sin resolver, y cada nuevo día trae la esperanza de que podamos acercarnos a la verdad oculta en los siglos. Caramenes de piedra, mirando hacia el cielo, sumergiéndonos en el mundo de los antiguos misterios, nos transportamos a México, donde, bajo el sol abrasador, se ocultan las cabezas olmecas impresionantes esculturas de piedra, pesando hasta 40 toneladas, con características increíblemente detalladas. Estos monumentales rostros, creados hace miles de años, continúan intrigando a los investigadores, dejando tras de sí un rastro de misterios y preguntas. ¿Cómo es posible que tales gigantescos logros de arte fueran creados sin tecnologías modernas? ¿Qué esfuerzo fue necesario para su creación y qué inspiró a los antiguos olmecas a crear tales impresionantes estatuas? Estas preguntas permanecen sin respuesta, y cada día, al mirarlas, nos resulta fascinante. ¿Qué podrían contarnos si pudieran hablar? Cada cabeza olmeca, con sus características únicas, nos hace reflexionar sobre la sociedad que las creó. Algunos científicos sugieren que estas esculturas podrían representar retratos de gobernantes o figuras importantes, aunque el verdadero propósito de estas estatuas sigue siendo incierto. ¿Por qué exactamente tales dimensiones enormes que simbolizaban para los antiguos olmecas? Existe también la teoría de una posible influencia de África, pero a pesar de numerosos estudios, aún no se han encontrado pruebas concretas. ¿Cómo es posible? ¿Podrían las antiguas civilizaciones comunicarse entre sí, dejando solo las sombras de sus culturas? ¿O es simplemente el producto de la imaginación de los investigadores modernos? Cada cabeza olmeca, como si mirara hacia el cielo, nos evoca una sensación de increíble conexión con el pasado. Podemos solo especular sobre lo que podrían haber visto a lo largo de los siglos, el cambio de épocas, el nacimiento y la caída de civilizaciones. Pero, ¿qué ocurrió con la cultura olmeca? ¿Por qué desaparecieron, dejando solo estos enigmáticos rostros de piedra? Algunos creen que se enfrentaron a problemas ecológicos, otros que fueron absorbidos por civilizaciones más poderosas. Sin embargo, ninguna de estas teorías puede explicar cómo una cultura tan desarrollada pudo desaparecer sin dejar rastro. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros tallar y transportar tales grandes bloques de piedra? Las investigaciones muestran que los olmecas utilizaron herramientas y métodos simples que aún no han sido descifrados. Es posible que poseyeran conocimientos sobre las propiedades de la piedra y su tratamiento, que se nos escapen. O perhaps they used methods that we can't even imagine. Esto genera aún más preguntas. ¿Qué tecnologías estaban disponibles para estos pueblos y cómo lograron alcanzar tales alturas en el arte y la arquitectura? Es importante señalar que las cabezas olmecas no son las únicas enigmas que han dejado esta antigua civilización. Por todo el territorio de México se pueden encontrar otros artefactos que también despiertan el asombro. Por ejemplo, estelas de piedra con inscripciones misteriosas que aún no han sido descifradas, que pueden contarnos sobre las creencias y la cultura de los olmecas. ¿Qué secretos guardan estos testimonios de piedra, esperando ser revelados? De esta manera, las cabezas olmecas, al igual que muchos otros monumentos de la antigüedad, siguen siendo un misterio sin resolver. Cada nuevo día trae la esperanza de que los investigadores puedan acercarse a la verdad oculta en los siglos. ¿Cuántos secretos aún guarda nuestro planeta, esperando ser descubiertos? Podemos solo especular sobre cuántos secretos descansan en el fondo de los océanos
o en las profundidades de los bosques antiguos, guardando la historia que aún está más allá de nuestro entendimiento. Ciudad desaparecida, Palenque y sus misterios cósmicos. Al recorrer las antiguas tierras de México, nos encontramos en el enigmático ciudad de Palenque, que en su momento fue el corazón de la civilización maya. Esta majestuosa ciudad, rodeada de selvas y oculta de la vista durante muchos siglos, pertenece a la lista de los más enigmáticos legados de la antigüedad. Gigantescos templos, adornados con intrincadas tallas y jeroglíficos, nos cuentan sobre una rica cultura y complejo sistema de creencias, pero lo que más intriga es el templo en el que se descubrió una tumba que ha generado controversias y desconcierto entre arqueólogos e investigadores. ¿Cómo es posible que la tumba de un importante gobernante se asemeje a una nave espacial? ¿Qué significado le dieron los antiguos mayas a esta extraña representación en el sarcófago que muchos llaman el astronauta maya? El sarcófago encontrado en la tumba está adornado con enigmáticos símbolos e imágenes que plantean muchas preguntas. Algunos investigadores sugieren que se trata simplemente de una estilización que refleja las ideas mayas sobre la vida después de la muerte. Sin embargo, otros no pueden evitar ver similitudes con conceptos modernos de viajes espaciales. ¿Cómo pudieron los antiguos mayas, que vivieron hace más de 1000 años, crear imágenes tan similares? ¿Es posible que realmente poseyeran conocimientos sobre el cosmos que se perdieron con el tiempo? ¿O es solo una coincidencia que intentamos explicar desde la perspectiva de las tecnologías modernas? Palenque, a pesar de su enigmático pasado, también es un símbolo de pérdida. ¿Por qué esta ciudad espléndida, que alguna vez prosperó, quedó olvidada y sumergida en la selva? Algunos historiadores creen que sus habitantes enfrentaron problemas ecológicos, agotando los recursos de su tierra, mientras que otros sugieren que conflictos internos y guerras pudieron haber llevado a su declive. Sin embargo, estas teorías no pueden explicar cómo una cultura tan avanzada pudo desaparecer sin dejar rastro, dejando solo ruinas y misterios. El aroma invitante de la selva húmeda y los sonidos de la naturaleza salvaje crean una atmósfera de total inmersión en el mundo de la antigüedad. En cada piedra, en cada elemento de la arquitectura, se siente el aliento de la historia, que nos llama a desentrañar los misterios ocultos en las sombras del pasado. ¿Qué sabían los habitantes de Palenque sobre las estrellas y el cosmos? ¿Qué conocimientos sobre la naturaleza y el universo llevaron consigo al olvido? La ciudad maya, oculta en las entrañas de la selva, sigue guardando sus secretos. Los artefactos encontrados en su territorio generan nuevas preguntas, cada una de las cuales requiere un estudio y análisis exhaustivo. ¿Qué pueden contarnos estos antiguos objetos sobre las creencias y conocimientos de los mayas? Es posible que hayan transmitido sus conocimientos sobre el cosmos a través de las generaciones, dejándonos solo pistas de lo que aún no podemos entender. De esta manera, Palenque, al igual que muchos otros lugares enigmáticos, sigue siendo un misterio sin resolver. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos a entender las antiguas civilizaciones, pero cada desentrañamiento genera aún más preguntas. ¿Existen otras ciudades como Palenque que esperan a sus investigadores? ¿Qué misterios oculta nuestro planeta? Solo podemos especular sobre cuántas historias más aún esperan en el fondo de las antiguas selvas, esperando ser contadas. Curiosas coincidencias. Los moais de la isla de Pascua y sus misterios. Al desplazarnos por los enigmas de Palenque, nos encontramos en otro extremo del mundo, en una isla remota llamada Pascua, que, a pesar de su aislamiento,
guarda en sí mismas no menos intrigantes misterios. La isla, famosa por sus majestuosas estatuas de piedra, conocidas como moais, que parecen vigilar los infinitos espacios del océano, levanta una serie de preguntas sobre cómo y por qué fueron creados estos gigantes. ¿Cómo pudieron los antiguos polinesios, al encontrarse en un lugar tan remoto, construir tales estructuras a gran escala? Esta coincidencia con la cultura maya despierta el interés. ¿Existe alguna relación entre estas civilizaciones distantes o simplemente llegaron por separado a logros arquitectónicos similares? Cada estatua, tallada en toba volcánica, pesa varias toneladas y alcanza una altura de más de 10 metros. Pero, ¿qué hay detrás de su creación? ¿Cómo fueron trasladadas por la isla, donde no existían tecnologías ni mecanismos modernos? Algunos investigadores sugieren que se utilizaron métodos simples pero efectivos, como la creación de senderos especiales y el uso de cuerdas. Sin embargo, otros están convencidos de que esto estuvo relacionado con aspectos más místicos, como rituales y ceremonias que subrayaban la importancia de estos monumentos para la cultura local. Pero, ¿por qué algunas estatuas tienen cuerpos enterrados en la tierra? ¿Qué significado tienen y cómo están relacionados con su simbolismo? El aislamiento de la isla de Pascua permitió un desarrollo único de su cultura, que a pesar de la falta de influencias externas, logró resultados excepcionales en arte y arquitectura. Sin embargo, como en el caso de Palenque, este aislamiento también podría haber sido una causa de declive. ¿Cómo pudo ocurrir que una cultura tan avanzada, que creó majestuosas estatuas, terminara enfrentándose a problemas ecológicos y conflictos internos? Es posible que hayan agotado los recursos de su isla sin darse cuenta de que sus acciones llevarían a la destrucción de su sociedad. Los moais que se encuentran en sus pedestales parecen ser testigos mudos de aquellos eventos que quedaron para siempre en la sombra de la historia. Cada uno de ellos guarda enigmas que aún no han sido descifrados. ¿Qué podían saber sobre el mundo y sobre sí mismos? ¿Cuáles eran sus verdaderos propósitos? Es posible que estas estatuas no solo fueran símbolos de poder, sino también portadoras de conocimientos sobre las estrellas y la navegación, que permitieron a los antiguos navegantes dominar los océanos. De esta manera, la isla de Pascua, al igual que Palenque, sigue siendo un campo de especulaciones y debates. Nuestra historia está llena de enigmas, y con cada nuevo descubrimiento solo levantamos un poco el velo de los misterios que continúan envolviendo a las antiguas civilizaciones. ¿Qué otros secretos ocultan las profundidades del océano y los bosques dormidos? ¿Qué más puede ser encontrado en estas islas remotas de las que apenas tenemos una idea? Los misterios del pasado esperan a sus investigadores, dispuestos a desentrañarlos y llevar luz a la oscuridad del olvido. El misterio de las piedras rodantes del Valle de la Muerte. Desde los enigmas de la isla de Pascua, nos encontramos en el corazón del Valle de la Muerte, en los Estados Unidos de América, donde la naturaleza ha creado un fenómeno único que deja perplejos a científicos y amantes de los misterios. Aquí, en el fondo del lago seco de Racetrack, bajo el sol radiante y en el silencio de los espacios infinitos, las piedras, que pesan decenas de kilos, parecen estar poseídas por una fuerza invisible, arrastrándose por la superficie de la tierra, dejando largas huellas tras ellas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha surgido este fenómeno extraño que aún no tiene una explicación definitiva? Cuando la temperatura sube, el hielo comienza a derretirse y las piedras, ya deslizándose sobre la superficie helada, inician su extraña travesía por el fondo del lago, dejando tras ellas huellas que pueden alcanzar varios metros de longitud. Pero,
¿Cómo explicar que algunas de ellas se desplazan a mayores distancias sin ningún tipo de intervención visible? ¿Qué fuerzas las impulsan? Las historias sobre las piedras rodantes están rodeadas de mitos y leyendas. Los habitantes locales cuentan cómo estas piedras podrían estar relacionadas con los espíritus de sus antepasados o servir como signos mágicos. Sin embargo, los científicos que estudian este fenómeno buscan una explicación más racional, aunque aún no logran desentrañar completamente el misterio. ¿Cómo es posible que una anomalía natural tan simple, a primera vista, haya dejado tantas preguntas sin respuesta? Algunos investigadores incluso sugieren que este fenómeno podría estar relacionado con campos magnéticos o influencias cósmicas, añadiendo aún más misterio a esta historia. Pero este no es el único misterio oculto en el Valle de la Muerte. Aquí también se pueden encontrar otras anomalías naturales, como formas extrañas de relieve y formaciones geológicas únicas, que también ponen en duda las concepciones generales sobre la naturaleza y sus leyes. ¿Cuáles son las causas de estos prodigios naturales? ¿Qué otros secretos podría ocultar esta región enigmática, donde cada rincón respira misterio? A pesar de todos los estudios y teorías, las piedras rodantes del Valle de la Muerte siguen siendo un misterio que aún está por desentrañar. ¿Cuáles son los verdaderos mecanismos de su movimiento? ¿Cuál es su propósito en este mundo silencioso pero lleno de misterios? Es posible que existan muchas más preguntas esperando su momento, y cada nuevo descubrimiento solo subraya que la humanidad apenas ha rozado la superficie de los secretos ancestrales. Las enigmas de nuestro pasado continúan siendo inexplorados. Y quién sabe qué otros prodigios de la naturaleza podrían estar ocultos en rincones inexplorados de nuestro planeta. La pirámide bajo la iglesia. El misterio de Cholula. Tras dejar atrás las rarezas del Valle de la Muerte, nos encontramos en el corazón de México, donde un humilde montículo, que a primera vista no llama la atención, oculta una de las pirámides más grandes del mundo. La pirámide de Cholula, que durante mucho tiempo se consideró simplemente un montículo con una iglesia en la cima, guarda secretos y misterios que permanecen sin resolver. ¿Cómo es posible que un edificio tan grandioso haya pasado desapercibido durante tantos siglos? ¿Cuál fue su propósito real? ¿Y por qué los españoles decidieron construir una iglesia sobre ella? Como si quisieran ocultar este sagrado monumento de la antigua cultura. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en Cholula, a finales del siglo XX, descubrieron que bajo la tierra no había simplemente una pirámide, sino un complejo de estructuras construidas con enormes bloques de piedra que se ajustaban perfectamente entre sí. Imaginen cómo esos bloques fueron tallados y transportados, y luego colocados con precisión para crear algo tan majestuoso y enigmático. Surge la pregunta: ¿cómo pudo una civilización tan avanzada como los toltecas dejar un legado tan impresionante y luego ser olvidado? Según los datos históricos, la pirámide fue construida hace más de 2000 años y posiblemente sirvió como lugar de adoración a los antiguos dioses. Los habitantes locales creían que este lugar sagrado estaba conectado con los cielos, pero con la llegada de los españoles, todo cambió. En el siglo XVI, en un esfuerzo por consolidar su influencia, los colonizadores construyeron la iglesia de Santa María en la cima de la pirámide, prácticamente cerrándola al lugar de culto del que probablemente no tenían idea. ¿Qué motiva a las personas a callar la historia? Algunos investigadores sugieren que la pequeña iglesia podría haber servido como símbolo del control colonial, mientras que otros creen que los españoles conocían la grandeza de la pirámide y la ocultaron deliberadamente para borrar el recuerdo de las antiguas culturas. Pero, sea como sea, este acto solo profundizó el misterio.
haciendo que nos preguntemos cuántos otros enigmas puede esconder nuestro planeta. Al igual que las piedras que se arrastran en el Valle de la Muerte, esta pirámide sigue hablando de sí misma a través de los siglos, invitándonos a explorar sus entrañas y tratar de entender qué ocurrió en este lugar sagrado. En la actualidad, la pirámide de Cholula sigue siendo una de las excavaciones arqueológicas más enigmáticas y subestimadas del mundo. ¿Cuáles son sus verdaderas dimensiones y qué secretos guarda en sus entrañas? ¿Cómo influyeron los antiguos rituales en la creación de este impresionante edificio? Y, lo más importante, ¿qué más puede estar oculto bajo la tierra, esperando su momento para revelar las civilizaciones olvidadas? La humanidad aún no ha podido dar respuesta a estas preguntas, lo que solo confirma que muchos misterios del pasado permanecen sin resolver, y cada nuevo hallazgo solo subraya que sabemos muy poco sobre la historia. La fortaleza de Ollantaytambo, un enigma de geometría e ingeniería. Al desplazarnos desde los secretos de Choquequirao, llegamos al corazón del Perú, donde se alza la fortaleza de Ollantaytambo, una construcción única, erigida a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. La singularidad de esta fortaleza no radica solo en su escala, sino también en su extraña geometría, que pone en duda todos los conocidos principios de la construcción. ¿Cómo lograron los incas levantar tales murallas y terrazas escalonadas que se ajustan perfectamente entre sí? Estas preguntas atormentan a los investigadores, ya que, aparentemente, era imposible elevar tales piedras a tal altura sin el equipo moderno. Los arqueólogos, al estudiar Ollantaytambo, descubrieron que las murallas de la fortaleza están construidas con una precisión asombrosa. Bloques de piedra enormes, cuyo peso alcanza varias toneladas, fueron tallados de manera que encajan perfectamente entre sí, como si hubieran sido cortados de una sola pieza. Esto suscita asombro. ¿Cómo pudieron los antiguos incas, que no disponían de herramientas modernas, alcanzar tal maestría? Algunos científicos sugieren que la piedra podría haber sido blanda durante el proceso de tallado, lo que plantea aún más preguntas. ¿Cómo lograron alcanzar tal nivel de conocimiento sobre las propiedades de los materiales? Las leyendas locales cuentan que la fortaleza de Ollantaytambo fue construida no solo como una fortaleza defensiva, sino también como un lugar sagrado para la adoración. Las terrazas escalonadas, posiblemente, simbolizaban la conexión entre la tierra y el cielo. Pero si esto es así, ¿cuál era el significado de estas construcciones para los incas? ¿Qué papel jugaban en su cultura? Estas preguntas, para las que no hay respuestas claras, solo subrayan el misterio de este lugar. Algunos investigadores sugieren que los incas pudieron haber utilizado tecnologías olvidadas, que fueron perdidas con la llegada de los españoles. Esta teoría, aunque suscita muchas dudas, nos hace reflexionar sobre cuántos secretos aún puede ocultar la historia. ¿Podían los incas tener conocimientos sobre geodesia y construcción que nosotros aún no entendemos? En cuanto al lugar en sí, su atmósfera es difícil de describir con palabras. Al salir a las terrazas, se siente el aire fresco de la montaña, impregnado de aromas de flores y hierbas silvestres, y rodeados por majestuosos picos andinos. Cada piedra y cada rincón de la fortaleza cuentan su historia, pero, lamentablemente, no podemos escucharlas. ¿Cómo era la vida en Ollantaytambo? ¿Qué rituales se realizaban aquí? ¿Por qué este lugar, lleno de grandeza y misterios, sigue siendo tan enigmático? A pesar de todos los estudios y descubrimientos, la fortaleza de Ollantaytambo sigue siendo una de las páginas más intrigantes y enigmáticas de la historia de los incas. ¿Cuáles son las verdaderas razones de su construcción
¿Y qué secretos están ocultos en sus entrañas? Y, lo más importante, ¿qué otros descubrimientos nos esperan en otros rincones olvidados de nuestro planeta? Estas preguntas permanecen abiertas, recordándonos que muchas de las enigmas de las antiguas civilizaciones aún esperan ser desentrañados. El misterio de Teotihuacán, la ciudad sin ángulos rectos. Al desplazarnos desde los misterios de Olmeca, nos encontramos en el corazón de México, donde se extiende majestuosamente la antigua ciudad de Teotihuacán, un lugar donde no existe ningún ángulo recto. Esta ciudad enigmática, construida mucho antes de la llegada de los aztecas, sigue envuelta en misterio. ¿Quiénes fueron sus creadores? ¿Cómo lograron construir tales estructuras grandiosas como la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que aún hoy nos dejan sin aliento por su grandeza? Todas estas preguntas generan múltiples teorías y debates entre científicos e historiadores. Teotihuacán, que en la lengua náhuatl significa ciudad donde los hombres se convierten en dioses, fue uno de los mayores centros urbanos de la antigüedad. Su extensión supera los 80 hectáreas y, a pesar de esto, ninguno de sus edificios tiene ángulos rectos. ¿Cómo fue posible? Algunos investigadores sugieren que esto se hizo teniendo en cuenta observaciones astronómicas y prácticas espirituales, lo que subraya la importancia de la armonía y la conexión con el universo para los antiguos constructores. Pero, ¿qué había detrás de esta arquitectura tan peculiar? La pirámide del Sol, la mayor estructura de Teotihuacán, impresiona por sus dimensiones, más de 200 metros de altura y casi 300 metros de ancho. Pero, ¿cómo lograron los antiguos constructores crear tal construcción sin tecnologías modernas? Una de las teorías más intrigantes es la que sugiere que Teotihuacán fue construido utilizando conocimientos olvidados sobre geometría y materiales de construcción. Algunos científicos incluso señalan paralelos con las pirámides egipcias, afirmando que las proporciones y las construcciones en ambas culturas presentan un asombroso parecido. ¿Cómo pudo esto ocurrir? ¿Fue solo una coincidencia o una conexión entre dos grandes civilizaciones? Las investigaciones muestran que Teotihuacán fue un poderoso centro cultural y comercial donde convivieron diferentes pueblos y culturas. Los científicos encuentran numerosos artefactos que testimonian un alto nivel de desarrollo social, desde sistemas avanzados de suministro de agua hasta espléndidos frescos que narran rituales y la vida cotidiana. Sin embargo, sobre los habitantes misteriosos de la ciudad se sabe muy poco. ¿Por qué desapareció su cultura? ¿Cómo pudo el esplendoroso Teotihuacán, que alguna vez prosperó, convertirse en un lugar desierto lleno solo de ecos del pasado? Las leyendas de los habitantes locales añaden más misterios. Algunos creen que la ciudad fue abandonada debido a desastres naturales, mientras que otros están convencidos de que esto ocurrió como resultado de conflictos internos. Ninguna de las teorías ofrece una respuesta clara a la pregunta de qué sucedió realmente con esta gran civilización. ¿Podrían haber poseído conocimientos que aún hoy no entendemos? El ambiente de Teotihuacán es hipnótico. Una brisa fresca trae olores de magnolias y humo, y a lo lejos se escuchan ecos de pasos sobre viejas piedras. Las paredes de las pirámides, cubiertas de musgo, guardan numerosos secretos, pero no están dispuestas a revelarlos. Cada piedra, cada grieta en las paredes, recuerda que aquí alguna vez bullía la vida. Pero ¿qué exactamente ocurrió? Sigue siendo un misterio de la historia. De esta manera, el misterio de Teotihuacán sigue intrigando a investigadores y amantes de la historia, dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles son las verdaderas causas de la desaparición de esta gran ciudad? ¿Quiénes fueron sus habitantes y su cultura?
¿Qué podemos aprender sobre nuestro propio pasado al estudiar estos antiguos restos? Estas preguntas remain abiertas, como páginas de un libro sin leer, esperando a que alguien se aventure a estudiarlas y desentrañar los secretos encerrados en las piedras. Las cuevas secretas de Puerto Rico, las puertas a otros mundos. Al desplazarnos desde los misterios de Teotihuacán, nos encontramos en un paraíso tropical en Puerto Rico, donde las cuevas misteriosas esperan a sus investigadores con los brazos abiertos. Estos mundos subterráneos se adentran en la tierra, creando una atmósfera enigmática, leyendas antiguas y artefactos misteriosos. Los habitantes locales creen que las cuevas no son simplemente formaciones kársticas, sino puertas a otros mundos que alguna vez fueron habitados por civilizaciones desconocidas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de estas cuevas y qué secretos guardan en sus profundidades? En Puerto Rico se encuentran muchas cuevas, pero destaca especialmente el sistema de cuevas de Caminos del Río. Aquí se pueden encontrar petroglifos enigmáticos que, según los científicos, fueron creados por antiguos indígenas taínos. Estos enigmáticos grabados, tallados en las rocas, representan animales, personas y símbolos que hasta ahora no han sido interpretados de manera unánime. ¿Qué significan? ¿Cuáles eran las intenciones de sus creadores? Estas preguntas remainan sin respuesta, y los petroglifos parecen susurrarnos sobre antiguos secretos que no podemos desentrañar. Algunos investigadores proponen la hipótesis de que estas cuevas podrían haber servido como lugares sagrados para antiguas tribus, donde se realizaban rituales y ceremonias. ¿Cómo es posible que tales importantes centros culturales hayan sido olvidados, dejando solo rastros en las rocas? Las leyendas locales hablan de tribus subterráneas que, según la tradición, habitaban en estas cuevas y guardaban sus secretos. Algunos incluso afirman que estos seres poseen habilidades mágicas y pueden viajar entre mundos. Pero, ¿quiénes son en realidad? ¿Existe una conexión entre ellos y las antiguas culturas indígenas? Las investigaciones muestran que en la región de Puerto Rico también se han encontrado rastros de otras civilizaciones que no pueden ser atribuidas a las conocidas culturas. Por ejemplo, los arqueólogos han encontrado artefactos extraños que no encajan en los marcos históricos conocidos. ¿Cómo pudieron habitar tales pueblos en esta isla, pasando desapercibidos? Algunas teorías sugieren que podrían haber sido migrantes de otras regiones, que trajeron sus conocimientos y cultura. Pero ¿cómo pudieron dejar un rastro tan profundo en la historia si su existencia sigue siendo cuestionada? La atmósfera de las cuevas de Puerto Rico es fascinante. El aire fresco llena el espacio de un misterioso silencio, y la luz que se filtra a través de estrechas rendijas crea sombras mágicas en las paredes. Cada gota de agua que cae del techo parece susurrar sobre tiempos lejanos en los que estas cuevas estaban llenas de vida y misterios. Las formas complejas de estalactitas y estalagmitas recuerdan que el tiempo aquí se detiene, y las cuevas son guardianes de secretos que esperan su momento. De esta manera, el misterio de las cuevas de Puerto Rico sigue intrigando a los investigadores y a los buscadores de aventuras, dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles son las verdaderas causas del origen de estos enigmáticos artefactos? ¿Quiénes fueron sus creadores y qué conocimientos se llevaron consigo a la eternidad? ¿Qué más podemos aprender sobre nuestro pasado al explorar estos asombrosos mundos subterráneos? Estas preguntas permanecen abiertas, como puertas enigmáticas a otras realidades, esperando que alguien pueda desentrañar sus secretos y traer luz a los rincones oscuros de la historia. La leyenda del templo de Quetzalcóatl, construido en una sola noche,
Al desplazarnos por los misterios de las cuevas de Puerto Rico, nos encontramos con otra antigua enigmática, el templo de Quetzalcóatl, en Chichén Itzá, México. La leyenda cuenta que este majestuoso templo fue construido en una sola noche con la ayuda de fuerzas sobrenaturales. ¿Cómo pudo surgir una estructura tan grandiosa en tan cortos plazos? Existen múltiples historias y mitos relacionados con este lugar enigmático, pero todas indican que los antiguos arquitectos poseían conocimientos y habilidades increíbles que aún hoy causan asombro y desconcierto. El templo dedicado al dios Quetzalcóatl es famoso por su escalera, por la cual 2 veces al año, en los días de los equinoccios de primavera y otoño, ocurre un fenómeno asombroso, la danza de la luz y la sombra, que crea la ilusión de una serpiente que desciende por la escalera. ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear un espectáculo tan preciso y fascinante? Cálculos matemáticos complejos, observaciones astronómicas y un profundo entendimiento de la naturaleza, todo esto parece haber sido parte de sus conocimientos. Pero, ¿a qué costo lograron todo esto? Los secretos ocultos en las construcciones del templo continúan fascinando a los investigadores. Cada detalle, desde los grandes bloques de piedra hasta los intrincados relieves, habla de un alto nivel de maestría y simbolismo que aún no hemos descifrado por completo. Algunos científicos sugieren que el templo no solo servía como centro religioso, sino también como observatorio, permitiendo a los sacerdotes observar el movimiento de los cuerpos celestes. Pero, ¿cómo pudieron los antiguos poseer tales conocimientos sobre el cosmos? Es posible que estuvieran en contacto con civilizaciones más avanzadas o incluso con otros mundos. Esta posibilidad genera múltiples preguntas sin respuesta. Un aspecto importante del templo es su conexión con los ciclos naturales y los cambios del tiempo. Cada equinoccio de primavera se convertía no solo en un evento astronómico, sino también en un símbolo de renacimiento y renovación, cuando se realizaban los rituales sagrados en el corazón del templo. ¿Cuáles eran los verdaderos propósitos de los antiguos constructores que crearon un lugar tan importante? ¿Qué querían transmitir a las generaciones futuras a través de sus logros arquitectónicos? Las respuestas a estas preguntas remain en la sombra, al igual que el templo, que sigue atrayendo a los investigadores ansiosos por desentrañar sus secretos. Además, es importante destacar que el templo de Quetzalcóatl no es el único edificio enigmático en Chichén Itzá. Cerca de él se encuentran otros edificios, cada uno de los cuales contiene sus propios secretos y leyendas. Por ejemplo, la Observatorio El Caracol, donde también se pueden observar fenómenos celestes y múltiples otras estructuras, cada una de las cuales parece guardar sus propias historias y enigmas. Pero, ¿cómo estaban todas estas construcciones relacionadas entre sí? ¿Qué podían significar para los antiguos mayas? De esta manera, el templo de Quetzalcóatl y sus alrededores continúan siendo una fuente de inspiración y misterios para los investigadores modernos. ¿Cuál es la verdadera historia de este impresionante edificio y qué conocimientos podría haber oculto en sus paredes de piedra? Es posible que la respuesta a estas preguntas se encuentre en las profundidades del tiempo, esperando ser descubierta. ¿Cuántos más secretos se ocultan en las entrañas de la historia y cuántos más enigmas podemos desentrañar siguiendo las huellas de las antiguas civilizaciones? En conclusión de nuestro viaje por los antiguos misterios y enigmas, es imposible no destacar que la mayoría de estos increíbles edificios no solo son reales, sino que también son oficialmente reconocidos como patrimonio histórico de la humanidad. El templo de Quetzalcóatl en Chichén Itzá, la Observatorio de El Caracol
Y muchos otros monumentos arquitectónicos dispersos por todo el mundo son no solo testimonios de la ingeniería, sino también almacenes de secretos que aún esperan ser revelados. Estos lugares están envueltos en un aura de misterio y atraen a investigadores, historiadores y viajeros con sus enigmas sin resolver. ¿Cuáles son las verdaderas historias que se esconden detrás de su construcción? ¿Qué antiguos rituales y eventos podrían haber ocurrido en sus paredes? ¿Cuántos conocimientos y sabiduría se perdieron con la desaparición de las civilizaciones que crearon estos grandiosos edificios? Incluso hoy, al pasar junto a sus masivas paredes, sentimos que guardan más preguntas que respuestas, y esto provoca un escalofrío y admiración. Ahora que han conocido algunos de los secretos más intrigantes del pasado, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Qué lugares enigmáticos les gustaría visitar personalmente y cuáles construcciones les impresionaron más? Escriban en los comentarios. Estamos ansiosos por sus opiniones e impresiones. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las nuevas historias de enigmas que están esperando ser descubiertos. Aún nos esperan muchas historias emocionantes de todo el mundo. Y quién sabe cuántos secretos más están ocultos en las entrañas de la historia, listos para ser revelados.